Amadísimos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Por la gracia de nuestro buen Dios y Señor y Salvador Jesucristo, estamos de nuevo frente a estas pantallas, a esta pantalla del video, sea por la tablet, sea por un ordenador. Aquí estamos de nuevo frente a la palabra de Dios y damos gracias porque a pesar de esta situación de pandemia, a pesar de esta situación de, de confinamiento, de cuarentena, el Señor nos ha permitido estar frente a su palabra y seguir siendo edificados en la santísima fe que el Señor nos ha dado. Qué precioso es estar de nuevo por este medio y saludarlos. También recibo sus saludos. Recordamos que este es un tiempo para estar más en comunión que una enseñanza magistral o una predicación. Es una enseñanza importante, sí, es bíblica, es cristocéntrica, es teocéntrica, pero eso no quiere decir que no interactuemos. La verdad que nos hace falta esa interacción. De hecho, en estos días la consejería se ha esfumado prácticamente. Ya algunos hermanos llaman para pedir algún consejo, pero no es lo mismo estar juntos frente a frente. Entonces, hermanos, tenemos esta oportunidad de estar frente a frente en una pantalla, no frente a frente, sino frente a una pantalla y podernos comunicar. Damos gracias a Dios por ese amor que Él tiene. Un saludo a la hermana Ángela Montoya Muñoz. Muy buenos días. Esperamos que estés bien de salud. A la hermana Carla, que ya veo que se está conectando. A todos los hermanos que se están conectando, muy buenos días. Que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Estamos hasta ahora introduciendo esta mañana en este lugar. Entonces, a la hermana Ángela, un agradecimiento por toda su labor, porque nuestra amada hermana Ángela reproduce, hace que esta señal también llegue por el YouTube, para que otros hermanos tengan el privilegio o tengan la oportunidad de ver estas enseñanzas. Damos gracias al Señor porque nos da este tiempo de enseñanzas. Bueno, dentro de lo que como cristianos debemos hacer es una evaluación de lo que está sucediendo. Realmente son tiempos difíciles en Colombia. Por la gracia del Señor se ha frenado, o por lo menos se ha sostenido el asunto de la pandemia. No hay ese nivel de mortandad que otras naciones como Estados Unidos, China, Italia y España han tenido. Pero debemos permanecer orando al Señor. Sabemos que nuestra hermana República del Ecuador está pasando por tiempos difíciles. Entonces, en esta mañana vamos a iniciar nuestro tiempo en oración y, claro, damos saludos a los hermanos que se van conectando a la red. Entonces les invito a que allí en su hogar, por favor, inclines tu rostro, allí en tu hogar, en tu casa, en familia, inclines tu rostro y vamos a invocar el nombre de nuestro Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial, que nos escucha. Tenemos un gran privilegio. Nuestro Dios es el Dios viviente que nos escucha. Amado Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, tú eres Señor y Dios, eres creador, eres hacedor y eres restaurador a través de la redención, el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana podemos acercarnos con toda la libertad de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo logró la redención en la cruz para que nosotros podamos tener esa comunión contigo. Y no nos acercamos por mérito propio alguno, nos acercamos por la gracia que nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. Nos acercamos porque te ha placido por amor recibirnos en tu santo seno y escuchar nuestras oraciones. Te damos gracias porque te has revelado como el Dios viviente y verdadero, y podemos invocar tu nombre como hijos en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos en esta mañana. Exaltamos tu santo nombre por tu ser, por tu carácter,
y por tu buena voluntad, por la obra que has hecho con nosotros, la obra salvífica. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana escuches nuestro ruego, nuestras oraciones. Inclines tu oído a nosotros y tengas misericordia de este mundo sufriente, de este mundo que está acongojado por la pandemia, la plaga que está infestando esta tierra, Señor. Ten misericordia, oh Dios, escucha la oración de tu pueblo, porque tu pueblo se inclina delante de ti con una esperanza gloriosa, y es que tú escuchas nuestra oración y tú respondes a nuestra oración. Amado Dios, te damos gracias porque esta mañana nos has despertado con buenas noticias, porque esta mañana has alumbrado la luz de un nuevo amanecer. Y esto nos recuerda la luz del Evangelio. Esto nos recuerda la nueva vida en Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sumergidos en la oscuridad de la muerte, Cristo Jesús, el Señor, vino a nosotros y trajo su luz y su verdad. Y por su luz y su verdad hemos sido guiados a tu santo templo y a tus moradas. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos honor y gloria. Además de ello, mi Padre, queremos esta mañana venir a ti suplicando por las almas sufrientes en esta tierra. Señor, esta pandemia ha causado muertes, la ausencia de seres queridos en muchas familias afectadas por la ausencia por la muerte de uno o más seres queridos. Te suplicamos tengas misericordia de los que han quedado en sufrimiento y que por tu Espíritu Santo, en tu gracia salvífica, llenes ese vacío con tu presencia, Señor, con tu salvación. Sabemos que en tu providencia permites que todo esto suceda por tu misericordia, por tu gracia. Es cierto, mueren algunos, y no inmerecidamente. Es cierto, sufren muchos, pero este sufrimiento termina en gran gozo, porque es la oportunidad del Evangelio, porque a través de este sufrimiento los hombres pueden reconocer que hay un Dios en los cielos, que puede obrar con amor, con gracia y misericordia sobre el mundo. Es una oportunidad del Evangelio, Señor. Y te suplicamos que nos permitas como iglesia servirte en la obra del Evangelio. Amado Dios, perdónanos nuestros pecados y sigue guardándonos a nosotros y a nuestras familias para que vivamos quieta y reposadamente delante de ti y que en tu soberanía nosotros nos sometamos a tu perfecta providencia y en todo tiempo te alabemos, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana podemos usar bien el tiempo porque los días son malos y podemos dedicarnos a la meditación en tu palabra. Nos disponemos pues en tus manos de amor, que sea tu Santo Espíritu Consolador llenándonos de ti para meditar en tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo y nuestro Redentor, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios, sí, por esta mañana. Y saludo a mi amado consiervo en Palmira, el hermano Rubén Blanco, a su familia, a su querida familia, a su hermosa familia, a su hijita preciosa que ha sido una alegría para nuestra iglesia en el tiempo que ha estado con nosotros. Muchas bendiciones allí en Palmira para la iglesia, nuestros hermanos de la iglesia presbiteriana. El Señor les bendiga ricamente. Y a todos los hermanos que ya están conectados, la hermana Carla, la hermana Dilma Restrepo, fiel a estas enseñanzas, el Señor les bendiga. Y vamos a entrar en materia, hermanos, a medida que se van acercando los hermanos y van escribiendo sus notas, por supuesto que les daré los saludos si alcanzo a verles aquí. Entonces, vamos a disponernos. Y yo les pregunto, ¿ya tienen su tintico? Bueno, aquí tenemos un tinto para tomar tintico. ¿Ya tienen la palabra? Está frente a sus ojos la Biblia. Por favor,
ármense de la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y ya tienen su cuaderno de notas. Es importante tener un cuaderno de notas en donde nosotros vamos registrando lo que el Señor va hablando en nuestras vidas. No lo que el pastor dice. Realmente yo no estoy diciendo nada. Nada nuevo, nada diferente. Esto es lo que el Señor ha hablado a su iglesia. Un saludo a nuestra querida hermana Manuela Bastidas, preciosa hermana en el Señor de la comunidad quichua en Medellín. Gloria al Señor por su compañía. La hemos visto varias veces aquí en este espacio. Entonces, hermanos, es prudente, es fundamental que tomen las notas, porque no estoy hablando acerca de mí, estoy hablando acerca de Dios. Yo solamente soy un parlante, un vocero. Es el Señor quien habla. Un saludo a la hermana Elizabeth Henao. Mucho gusto en saludarle de nuevo en este espacio. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar. Ya que estamos los que somos y somos los que estamos, vamos a comenzar nuestra enseñanza del modelo bíblico de los padres. Y esta es la quinta enseñanza, el ejemplo de Dios en su carácter paternal de santidad. El ejemplo de Dios en su carácter paternal de santidad. La quinta enseñanza ya, damos gracias al Señor que hemos podido tener este espacio aquí desde el domingo en la iglesia Ríos de Agua Viva y luego el lunes a hoy ya nuestra quinta enseñanza, el ejemplo de Dios, su carácter paternal en su santidad. ¿Qué hemos venido estudiando, hermano? ¿Cómo ejercer una correcta paternidad en medio de una sociedad que ha establecido un modelo de paternidad contrario al mundo? ¿Cómo podemos nosotros, siendo cristianos, ser buenos padres? Entonces, nuestra enseñanza ha girado en torno al santo consejo de Dios. Y el santo consejo de Dios está en su palabra. Entonces les ruego el favor de que vayamos a Efesios capítulo 6 y versículo 4, que ha sido el texto lema para nuestro estudio. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así el Señor en esta mañana a su iglesia. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos aspectos, o tres aspectos: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tres implicaciones positivas, una implicación negativa: no provoquéis a vuestros hijos a ira, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué hemos visto acerca de ello? ¿Cómo ejercer la paternidad? ¿Cómo ser buenos padres para nuestros hijos en un mundo en extremo pecaminoso? Porque estamos viviendo un mundo realmente pecaminoso en extremo. Por eso la justicia de Dios ha venido y estamos viviendo estos tiempos de pandemia, estos tiempos de la plaga del famoso COVID-19. Ahora, Dios nos ha dado los medios para vivir la vida cristiana y para ser padres buenos padres, ejemplares, padres con la semejanza a nuestro Señor, que es Padre perfecto. Debemos retornar al modelo bíblico de paternidad. Y el modelo paternal debe ser Dios. No hay otro modelo. Ahora, respecto de nuestro tema de la paternidad, en primer lugar vimos el conflicto que existe. Vimos el conflicto que existe entre padres e hijos causado por el pecado. Así como nuestros padres Adán y Eva, nosotros como padres nos rebelamos contra Dios pecando. Nuestros hijos se rebelan contra nosotros, sus padres, y a su vez contra Dios pecando. Por eso pecan nuestros hijos y por eso tenemos conflicto en nuestros hogares. En segundo lugar, vimos que para contrarrestar, para solucionar este conflicto
entre padres e hijos, debemos tener como modelo de padre al único Padre perfecto que es Dios y seguir ese modelo, aplicar ese modelo en nuestra vida práctica de ser padres. Aunque nunca llegaremos a ser padres perfectos como es Dios, sí podemos seguir sus pisadas, sí podemos mejorar mucho al practicar el ejemplo que Él nos da. ¿Y qué ejemplo nos da Dios? Que Él es Padre por naturaleza. Lo primero que vimos es la naturaleza paternal de Dios. Él es Padre por naturaleza. Y a su vez, Él nos ha transmitido esa naturaleza paternal. Tú eres padre, tú eres madre, entonces Dios te ha transmitido esa naturaleza paternal. Tú tienes, el Señor te ha dado esa naturaleza paternal. De tal forma que el Señor sí nos capacita por su naturaleza para ser por lo menos, buenos padres. No vamos a ser perfectos, como ya lo dije. No podemos entrar en esa falsa doctrina del perfeccionismo. Aún pecamos, este cuerpo de muerte todavía carga ese remanente de pecado. Pero como lo vamos a ver hoy, realmente debemos vivir una vida de santidad. Ahora, en esa naturaleza paternal de Dios, vemos que Él tiene un carácter paternal, que Él tiene una visión paternal, que tiene un amor paternal y que tiene un compromiso paternal. Y en la enseñanza de ayer vimos el carácter paternal de Dios. Y vimos que Dios es Padre conforme a su carácter. Y su carácter está definido, está mostrado, revelado por sus atributos. Dios nos creó para ser padres conforme a su carácter. Y por esa razón, Él transmitió en nosotros su carácter, sus atributos transmitidos. Un saludo para nuestra hermana Marce Narváez allá en Otavalo, Ecuador. Y a nuestra hermana Rosa Mercado. Buenos días, muchas gracias por sus saludos de bendición. A nuestra hermana Rosa Isabel Mercado allí en el municipio de San Pedro Sucre, el lindo municipio en donde he tenido la oportunidad de estar, porque de allí es mi esposa. Y un saludo muy especial para un hermanito, un joven muy especial que hay allí, a quien llevo en mi corazón como un recuerdo por su buen ánimo, por su carácter, por su alegría, pero también por su piedad. Me impacta este joven en su piedad. Un saludo, mi amado hermano Ired, y a toda la familia allí, al hermano Rogelio y a la niña que se llama Sabiluz. Gracias a mi esposa que está aquí acompañándome. Ella también me acompaña aquí. No sale en la pantalla porque no es el personaje principal. Yo tampoco, es la palabra de Dios. Pero ella está aquí muy a mi lado, acompañándome, bendiciéndome con su compañía. Entonces vimos que Dios nos creó para ser padres conforme a su carácter y por eso Él transmitió en nosotros sus atributos. Pero el pecado dañó el carácter de Dios en el hombre y le afectó en su carácter paternal. Por ello tenemos conflicto con nuestros hijos, vivimos en un conflicto paternal. Pero la redención en Cristo Jesús nos retorna al carácter de Dios, nos da su paternidad y nos capacita para ser padres conforme al modelo de Dios, en los atributos de Dios transmitidos a sus hijos. Y nuestro oficio paternal es criar hijos conforme al carácter de Dios. Pero para hacerlo nosotros debemos tener su carácter. Nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido. ¿Cómo transmitir a nuestros hijos el carácter de Dios si nosotros no tenemos ese carácter? Entonces vamos a meditar un poco en los atributos de Dios, en el carácter de Dios. Y el primer atributo del carácter de Dios en el que meditaremos es su santidad. Su santidad. Primer atributo que vamos a ver es la santidad de Dios. Y les invito a que veamos la escritura, a un texto. Solamente menciono un texto, hay muchos en los cuales la Biblia nos revela, toda la Biblia nos revela que Dios es santo. Pero hay un texto que quiero compartir hoy con ustedes, uno de muchos.
Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8, el Señor dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Palabra de Dios, amén. Así es, nuestro Dios, nuestro Señor, se nos revela como el Dios santo. Pero este asunto de la santidad es muy confundido por los creyentes. Se presenta una gran confusión respecto de la santidad en los creyentes. Entonces vamos a comenzar por definir qué es la santidad. El primer concepto equivocado que nosotros vemos respecto de la santidad es que se piensa generalmente, se ha calado en la mentalidad de las gentes, tanto de creyentes como de incrédulos, que la santidad es lo que una persona hace. Esto nos habla de la moralidad. Entonces las gentes piensan que santidad es lo que una persona hace. Y por eso generalmente se piensa que hay personas buenas y personas malas, porque sus hechos son buenos o son malos. Pero ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién determina los parámetros de la moralidad? Si nosotros, por ejemplo, decimos que matar es malo y la Biblia nos habla de que matar es pecado, nos podemos preguntar: ¿y entonces qué sucedió con David, que mató al gigante Goliat? ¿O qué sucede con Dios, que ha matado ejércitos completos? Ha matado ejércitos completos, hasta 180,000 personas en una sola destrucción de todo un ejército. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Por ejemplo, Dios en su providencia ha determinado esta peste que estamos viviendo. ¿Eso significa que Dios es malo? ¿O significa que Dios nada tiene que ver con esto? ¿Qué pasa con esta pandemia? Esto desvirtúa la santidad de Dios porque hay miles de personas muriendo. Algunos dirán que no, que Dios no es santo. Que cómo va a ser Dios santo matando a tanta gente, aún hasta niños inocentes y viejitos inocentes. Bueno, pues hermanos, la santidad no se refiere al hacer de una persona, sino a su ser. ¿A quién es esa persona? No es un asunto de lo que hace, sino un asunto de lo que es. Dios es santo por su naturaleza. Su ser es absolutamente santo. Y los ángeles en el cielo, que están delante de su trono, pueden reconocer su santidad y cantar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en las alturas. Pero no solamente los santos, los ángeles, también los hombres que tenemos comunión con Dios, que hemos sido santificados por la obra de Jesucristo, podemos decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y nos unimos al coro de los ángeles celestiales que cantan: santo, santo, santo es el Señor. Pero, ¿por qué decimos que el Señor es santo? ¿Por lo que hace? No. Por lo que Él es, porque Él se ha revelado como el ser más santo, el ser santísimo, el ser purísimo, el ser excelso.
en quien no hay mancha ni sombra de pecado. Pero entonces, ¿cómo puede ser que ese Dios en quien no hay mancha ni sombra de pecado envía una plaga, una peste destructora que mata a miles de personas? Se dice que hace 100 años la peste española o la gripe española mató a más de 40 millones de personas. ¿Y qué hablar de la peste bubónica que arrasó con la tercera parte de la humanidad del mundo conocido hasta ese entonces, Europa, Asia? Una tercera parte de la humanidad fue destruida por la pandemia de la peste bubónica, o peste negra también llamada. Varias veces se ha presentado. ¿Quién envió eso? ¿Dios? Eso le quita santidad a Dios de ninguna manera, hermanos. Dios es santo no por lo que hace. Dios es santo en su ser. Por lo tanto, todo lo que Él hace es santo, es perfecto. No tiene sombra, no tiene mancha. Todo lo que Dios hace, aún enviar estas pestes destructoras a los hombres pecadores para hacer juicio, pero también para dar misericordia, es absolutamente santo. Nadie puede afrentar a Dios diciéndole que no es santo, porque Él se nos revela como santo. Él es reconocido universalmente como santo. Hasta el mismo diablo tendrá que decirle: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Entonces, la santidad no se refiere al hacer de una persona, sino a su ser. Y respecto de los hombres, nadie puede llegar a la santidad por su hacer. Todo hombre al nacer pecador, todo lo que hace es pecado, aunque parezca algo bueno. Todo lo que el pecador haga es pecado, aunque a la gente le parezca que es bueno. Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, el Señor nos da una revelación al respecto. Dice el Señor en Lucas 11, 11 al 13: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un saludo a mi hermana Claudia María, creo que ella está en Chile, una hermosa hermana de la fe, una hermosa hermana en la fe. Un saludo también a su esposo allí en Chile. Creo que están en Chile, no sé si están en Medellín. Un saludo a esta querida hermana Claudia María, que tuve el honor de ser su profesor en alguna época en el instituto. Gracias al Señor por su vida, una hermana muy, muy temerosa del Señor. Gracias al Señor por su vida y por su esposo. Ahora, miren lo que dice el Señor aquí respecto de la paternidad, respecto de lo buenos que somos los hombres. El Señor pone un ejemplo y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Realmente nosotros hacemos algunas cosas buenas con nuestros hijos. Hacemos algunas cosas buenas. Les damos buenas cosas. Recordamos que, por ejemplo, cuando vamos a comprarle un juguete a nuestros hijos, queremos que sea un buen juguete, que se divierta. Hacemos esfuerzos extremos para darles lo que ellos piden. ¿Y qué decir de la ropa? ¿Qué decir de la alimentación? ¿Qué decir de los estudios? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero esas buenas obras no nos hacen santos. El Señor dice: ¿quién de nosotros con esas buenas obras seremos llamados buenos? Porque dice: pues si vosotros siendo malos. El Señor revela en su palabra que nosotros no somos buenos, que los pecadores somos malos. Con los pecadores, cuando el hombre es pecador, es malo. Bueno, yo fui malo, tú fuiste malo. Ahora no eres bueno, eres santo, eres redimido.
Entonces el Señor dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, bueno, tenemos algunas buenas obras, pero eso no nos hace santos. Para llegar a la santidad, para ser santo, el hombre pecador tiene que ser regenerado. El hombre pecador no puede llegar a ser santo por las obras que hace. Todas las obras que él haga van a ser siempre pecado, aun las que parezcan a los hombres buenos. Por eso, para llegar a la santidad, el hombre pecador debe ser regenerado por Dios, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre pecador debe ser renacido, cambiado en su naturaleza y pasar de ser un pecador a ser un santo. Y esta es una obra que solamente Dios la puede hacer mediante la redención, el perdón de los pecados. Ahora este es un tema de soteriología, lo trataremos en otra oportunidad, es un tema muy importante, el tema de la salvación. Hoy no estamos tratando ese tema y no vamos a profundizar, solamente quería destacar que el asunto de la santidad ha sido muy deformado, la definición de la santidad ha sido muy deformada. Y se piensa que es por las obras. No, no es por las obras. Es la obra de Cristo, de la redención en el pecador, lo que produce en nosotros una transformación de naturaleza. El asunto de la santidad no es un asunto de hechos, de actos. El asunto de la santidad es un asunto de naturaleza. Y en el hombre no pueden haber sino dos naturalezas: naturaleza de santidad o naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado es aquella en la que todos los hombres nacemos. El Señor dice, por cuanto todos pecaron, ningún hombre nació bueno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno bueno, dice el Señor. Todos han pecado, todos han hecho lo malo. Eso es lo que dice el Señor en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Todos hemos nacido malos, no hay bueno en nosotros. El ser del hombre pecador es pecado. Pero Cristo, Dios, en su amor y misericordia viene y hace una transformación radical. La salvación no es un asunto moral. La salvación no es un asunto de dejarnos para ser buenos. Pasarnos de ser enfermos a ser sanos. De pasar de ser pobres a ser ricos. No, eso no es la obra salvífica. La obra salvífica es una transformación radical, pasándonos de ser pecadores, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pasar a ser santos, hijos de Dios, redimidos de nuestros pecados y convertidos por la gracia del Señor en la familia de Dios. Pasamos de ser enemigos a ser hijos, adoptados por la gracia de nuestro Señor. De tal manera que si tú eres un creyente, eres regenerado, eres transformado en tu naturaleza. Y el ser gobierna al hacer. Por eso el creyente aborrece el pecado y quiere no hacer el pecado, aunque caemos en el pecado. Y esto es una situación, esto es un conflicto espiritual que tenemos, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, dice el apóstol Pablo, por allá en Romanos capítulo 7. Pero cuando somos transformados de naturaleza, el ser, esa nueva naturaleza que Dios nos da, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese ser transformado gobierna al hacer. Un ser santo no quiere hacer pecado. Un ser santo quiere hacer las obras de la santidad. La santidad produce obras, no las obras producen santidad. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra paternidad? El Señor, siendo santo, al transformarnos de naturaleza, nos hace santos como Él es santo. Por tanto, debemos guardar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ningún hombre puede procurar la santidad. Por sí mismo no la alcanzará. Pero al ser dada, lo que nosotros tenemos que hacer es
guardarla. Y la convicción de fe de un creyente debe ser que es un santo, ya no es pecador. Hermano, debes cambiar tu manera de pensar y de vivir. Eso es el arrepentimiento. Dios dice en su palabra, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas, el Señor se refiere a su iglesia, a sus redimidos como santos. No habla de pecadores. No tenemos una doble naturaleza. Dios no es ambiguo. Cuando Dios nos dio la salvación, Él nos dio una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina prevalece sobre la naturaleza de pecado. Es superior a la naturaleza de pecado y gobierna la naturaleza de pecado. Como lo hablábamos anoche, que a propósito les invito a las reuniones de la noche, a los encuentros de la noche. A las 8 de la noche estamos meditando en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y anoche veíamos la obra de santificación y los hechos de santificación, de santidad en nuestra vida. Y debemos ser transformados en nuestra manera de pensar. Dios dice que Él nos ha santificado, por lo tanto ya no estamos bajo el gobierno de pecado. Eso veíamos anoche, que ya el hombre no está bajo el creyente no está bajo el gobierno de pecado. El pecado no le puede dominar, el pecado no le puede acusar, porque ya Cristo cargó con ello. Ahora somos santos. Por eso el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Dios nos santificó. Por lo tanto, de la convicción de fe del creyente debe ser que es un santo. Si no cree que Dios le santificó, si no cree que Dios le hizo un santo, siempre va a vivir bajo el dominio del pecado. Esto es tremendo. Y es lo que pasa con muchos cristianos, que no tienen convicción de fe de la obra de Cristo en sus vidas, que nos ha santificado, nos ha hecho seres santos para vivir santamente. Y no estoy diciendo con esto que no pequemos, porque sabemos que hay un remanente pecaminoso. Aún el apóstol Juan decía, y si nosotros pecamos, abogado tenemos en el cielo. Y no podemos decir que no pecamos, porque mentiríamos. Pero el hecho de que pecamos no implica que nosotros somos pecadores. Somos santos que caemos en pecado. Un saludo para mi querida hermana María Ruth Davis Jiménez, allí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El Señor te bendiga, hermana, te recuerdo con mucho cariño. Hermana Manuela Bastidas, buenos días, gracias por tu saludo, también un saludo y un abrazo a tu familia. Entonces, hermanos, nosotros ahora vivimos en la santidad. En el hogar, el padre y la madre deben crear una atmósfera de santidad porque son santos. ¿Y cómo se va a crear esa atmósfera de santidad? Pues en la convicción de ser santos. Debemos cambiar ese chip que tenemos en la mente de creer que somos insuficientes, que somos incapaces. No, el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos amados, debemos reconocer que somos santos y por esa razón que somos santos debemos vivir en la santidad, debemos tener un hogar santo y debemos criar hijos santos. ¿Y cómo debe comenzar esa convicción de fe? En un trato en el que nos reconozcamos como santos. El esposo debe reconocer que su esposa es santa. La esposa debe reconocer que su esposo es santo. Y los padres deben reconocer que sus hijos son santos. De otra manera, sus hijos serían pecadores condenados al infierno. Serían impuros. Pero por la gracia del Señor, Él los santifica a través de nosotros, porque nos ha permitido el gobierno, la instrucción de nuestros hijos. Si nosotros somos santos, debemos reconocer que somos santos
Y debemos reconocer en nuestros hijos que ellos son portadores de la imagen de Cristo, que son santos. Y peligro, hermanos, cuidado con el error de considerarse, de justificarse. Es que yo soy un pecador, es que yo soy muy débil, es que yo no puedo, la carne es débil. Usted sabe, Señor, que la carne es débil. No. El Señor dice claramente: el que era débil diga fuerte soy, el que era pobre diga rico soy. Porque ya no somos los mismos, hemos sido transformados a la imagen de nuestro Redentor. La nueva identidad del creyente es que es un santo, que lleva en sí el carácter santo de Dios, quien lo santificó. Somos santos en perfeccionamiento. Ahora, ese Dios santo crea a sus hijos santos y conduce a sus hijos a ser santos y provee todo lo necesario para que sus hijos seamos santos. Por esta razón, el hogar de Dios es santo, porque Dios es santo y nada contaminado va a entrar en el hogar de Dios, en el santo cielo. Por eso debemos ser santos, pero no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, lo que hizo Cristo en la cruz nos lleva a vivir vidas de santidad. La fe sin obras es muerta. Nuestra fe debe estar evidenciada por las obras. Pero hacer obras para tener fe es un error, es imposible. Un saludo a nuestra hermana Emma Lezama Silva, allí en Argentina. Te amamos, hermana, y te recordamos muy bien, con mucho cariño. Amada hermana Emma Lezama, por quien tengo un especial cariño y unos gratos recuerdos del tiempo que nos acompañó aquí. Así mismo, tú, como padre, siendo santo, debes conducir a tus hijos a ser santos. ¿Y cómo puedes conducir a tus hijos a ser santos? Dándoles a conocer al Dios santo, enseñándoles el Dios santo. De esta manera les vas a proveer de la santidad de Dios. Porque tú, como Padre Santo, como Madre Santa, debes proveer de santidad tu hogar, para que tus hijos sean santos, como tú eres santo y como Dios es santo. Ahora, la santidad debe ser aplicada desde dos aspectos. El primer aspecto es la separación. Perdón, en primer lugar es la pureza. En primer lugar veamos la pureza. Dios es santo, lo cual significa que Él es purísimo, Él es perfectísimo. Él es inmaculado, no hay mancha, no hay sombra de imperfección en Él. La palabra santo también significa perfecto. Nosotros somos santificados, hemos sido perfeccionados. Y aquel que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que Él regrese, vamos a seguir siendo perfeccionados, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, como Dios es santo, purísimo, excelso, también tú debes ser santo. ¿Cómo? Aborreciendo el pecado. Aborreciendo el pecado. ¿Cierto? Dios es purísimo. Entonces nosotros en la santidad debemos amar la pureza. Y un amado pastor, el pastor Jesús Angulo, de la ciudad de Barranquilla, nuestra iglesia hermana, la Iglesia Salvación y Vida Eterna, Iglesia Bautista Reformada en Barranquilla, está aquí. Les saludamos con mucho amor. Y el hermano Luis Alfonso Guamán, desde Venezuela, un saludo a nuestro querido hermano. Entonces hemos venido hablando de la santidad de los padres en el hogar. Siendo hijos de Dios, santificados por su gracia, debemos amar la santidad, debemos amar la pureza divina que Dios ha puesto en nosotros. Esa pureza debemos guardarla, como cuando una novia se pone su vestido blanco para ir al matrimonio. Ella cuida de que ese vestido no se vaya a manchar con nada. Así el cristiano debe guardar las vestiduras de santidad que fueron otorgadas por Dios y ganadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa santidad tiene un altísimo precio
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa santidad debe ser amada, debe ser guardada. Y debemos estar como barro en manos del alfarero para ser perfeccionados en esa santificación progresiva. Pero esa santificación progresiva debe ser vista también en nuestro hogar. No es una cuestión teológica, no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de saber que somos santificados por Dios, que lo dice la Biblia. Es algo que nosotros debemos vivirlo. La fe sin obras es muerta, hermanos, dice el Señor a través del apóstol Santiago. Entonces debemos vivir un hogar de pureza, llevar la pureza al hogar, procurar que en el hogar haya pureza, que no se digan malas palabras, que no se vean malas cosas, que no se oiga pecado, que no se piense en el pecado. Pero también la santidad tiene que ver con la separación para el servicio de Dios. Ser santo significa que Dios nos ha sacado de un uso natural, de un uso de las cosas mundanales. Y nosotros tenemos un uso en la humanidad. Algunos tenemos una profesión, algunos desarrollan un trabajo secular. Tenemos una vida en esta tierra, en este mundo que debemos desarrollar. Pero Dios nos arranca de esa actividad que desarrollamos en el mundo y nos separa, nos aparta para rendirle servicio a Él. El padre, la madre que es santo, los padres que son santos apartan su hogar para el servicio a Dios, de tal manera que en su hogar no se viven las actividades mundanales, no se prefieren las actividades mundanales al servicio al Señor. Por esa razón nosotros como santificados, como padres santos, conducimos a nuestros hijos a guardar santo el día del Señor. Porque somos un vaso separado para la gloria y honra de nuestro Señor. Y ese día es especial para darle la gloria al Señor. Como padres santos debemos conducir a nuestros hijos a ser separados, apartados para las cosas santas. Dios nos ha dado un privilegio, ser participantes de las cosas santas de Dios. Entonces, debemos estar separados para el servicio de Dios. Debemos estar separados de la mundanalidad de ver televisión, de salir a comer a la calle. Ahora no podemos, de salir a comer un perruncho, una hamburguesita, unas alitas de pollo, qué ricas. Y para darle prioridad a nuestra devoción. Antes que el deleite de esta carne, nosotros hemos sido separados para darle el deleite a Dios a través de la santidad de nuestros actos devocionales. Debemos estar separados para el servicio de Dios. Asimismo, en nuestra profesión, algunos tienen el privilegio que el Señor les ha dado de trabajar en una empresa, de tener una profesión. Bueno, esa profesión es santa y se ha apartado para el servicio de Dios. Aunque la desarrolles en un mundo secular, la verdad es que ese servicio secular debe rendirse al servicio de Dios. Ahora, como padre, como madre, debe ser santo, santa en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. Debes guardar la pureza, aborrecer el pecado, practicar permanentemente el arrepentimiento, pero también debes apartarte para el uso para Dios. Como padre debes ser santo, ejemplar a tu cónyuge y a tus hijos. Como madre debes ser santa, ejemplar a tu cónyuge y a tus hijos. Pero no solamente debes ser santo tú. No solamente debes ser santa tú, sino que debes establecer la santidad en tu familia, con tus hijos, en tu hogar. Dios te hizo santo para que tú avances el reino de Dios y traigas santidad a tu familia. El primer lugar afectado, lo primero que debe afectar en santidad en tu vida como cristiano debe ser tu familia. Dios te hizo a ti un santo para que tú afectes con tu santidad y traigas a la santidad a tu familia. Que tu casa, que tu hogar, que tus hijos sean santos. Ese es el oficio que el Señor nos da.
Si no comprendemos esto, hermanos, vamos a estar equivocados en nuestro oficio como padres. Porque generalmente en nuestro oficio como padres queremos funcionar en el hacer, en ser un buen padre, practicando un deporte con nuestros hijos, saliendo a comer con nuestros hijos, dándoles una buena educación a nuestros hijos. Pero esto no es lo que dice el Señor. El Señor nos hizo ser santos, nos hizo santos para que llevemos la santidad a nuestro hogar. Porque tu hijo puede llegar a ser ingeniero, arquitecto, un gran médico cirujano. Puede ser una gran comunicadora social, o puede ser una gran enfermera, o gran médica, o gran psicóloga. Pero si no entra al cielo, su vida se ha desperdiciado. Entonces, amados hermanos, padres que nos están escuchando, tu oficio como padre es llevar el carácter de Dios de santidad a tu hogar. Que tu hogar sea santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta enseñanza de hoy nos debe llevar a algunas aplicaciones prácticas. Esto no es para que usted escuche. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo no sabía eso! He descubierto algo más. No, hermano, esto es para que tú lo practiques. Para que tú lo lleves a la vida natural de tu hogar. Para que se haga vida en ti, porque el Evangelio es vida. El Evangelio no es una tesis simplemente, el Evangelio no es un predicamento simplemente, el Evangelio es vida que transforma los corazones, la vida de los hombres, que transforma los hogares. Y como padre en la santidad de Dios debes llevar la santidad de Dios a tu hogar. ¿Y cómo lo vas a hacer? En primer lugar, la palabra de Dios te debe examinar. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Examínate frente a la palabra de Dios respecto de tu santidad. Primero, tu santidad personal. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Eres un ser que ama la santidad, que ama la pureza y que aborrece toda forma de pecado en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces? Te ciñes a la palabra de Dios, que es donde el Señor nos da su modelo de santidad. Examínate, amado hermano, examínate, amada madre. ¿Cómo está tu santidad personal? Y arrepiéntete de tu pecaminosidad como padre. ¿Qué pecados hay en tu vida y en tu hogar? Y a veces decimos, no, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Eso dice el mundo. Pero ¿saben una cosa? Una mosca daña el perfume del perfumista. Una sola mosca contamina el perfume del perfumista. Oh, hermanos, las zorras pequeñas se comen las uvas. A veces pensamos que en nuestro hogar hay santidad por algunas cosas que hacemos, pero no nos damos cuenta de esas pequeñeces. A veces, ¿qué es lo que estamos viendo? A veces, ¿qué palabras nos escuchan nuestros hijos? A veces, ¿qué trampas estamos haciendo? Hoy en día, por ejemplo, con este asunto de las donaciones del gobierno, la beneficencia del gobierno, ¿cuántos cristianos están haciendo trampa para ser beneficiados con su provisión del gobierno? ¿Cuántos cristianos reciben un mercadito, maldicen el mercado y lo botan? Eso están viendo tus hijos. Un corazón desagradecido, un corazón pecaminoso. ¿Cuántos cristianos se meten a las redes a difamar al presidente y a echarle ajos y maldecirlo? Cuando el Señor dice bendigáis y no maldigáis. No digo con esto que no critiques las acciones del presidente, pero no le maldigas. No le maldigas. Los gobernantes fueron puestos por Dios y tienen su razón de ser allí, sean lo que sean. Pero debemos tener cuidado, claro.
Pero eso están oyendo nuestros hijos. ¿Qué estamos maldiciendo? Madres, ¿qué está chismeando de tu vecina, de la hermana de la iglesia? ¿De qué te burlas cuando te sientas a hacer sancocho de hermano o sancocho de pastor? Bien carnudo. Ay, el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor. Y hable, y hable, y hable. Y suelte veneno de áspid. Cuidado con eso. Ese ejemplo lo están viendo tus hijos. Y cuando tú vas a la iglesia y estás cantando santo, santo, santo es el Señor, en el coro de la iglesia, tu hijo, tu hija te está viendo y dice, qué hipócrita es mi papá, qué hipócrita es mi mamá. En semana me está diciendo que mienta, en semana estoy viendo su chisme, y aquí viene y levanta las manos como un santito, o mejor como un santurrón. Eso lo ven nuestros hijos. Por eso cuando llegan a los 14, 15 años dicen, yo no quiero ser cristiano. Eso es una hipocresía. El mundo me ha enseñado cosas más perfectas, más honestas. Ustedes son muy malos y se llaman cristianos. Tremendo eso, hermanos. Debemos ser santos para ser ejemplo de nuestros hijos. ¿Qué pecaminosidad hay en tu hogar? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Qué jueguitos le estás permitiendo a tus hijos? Es más aún, mira los jueguitos que tú tienes en tu celular, que te la pasas jugando y te desentiendes de tu hogar. ¿Qué jueguitos le permites a tus hijos? ¿Qué comunicaciones tienes en el chat? Tantos medios de comunicación que hay. ¿Qué estás viendo? Algunos las 9 de la mañana u 8 de la noche no quieren ver el programa del pastor regañón, sino quieren ver la película, quieren ver el programita que los conduce a la pecaminosidad, hablando de homosexualismo, de adulterio, de todo tipo de pecados. Nos conformamos con la mente corrupta del mundo. Examínate, oh hermano, ¿dónde está tu santidad? ¿Cómo te apartas para el servicio a Dios en tu hogar? ¿Hay en tu hogar tiempos definidos para tu devoción en familia? Levántate, hermano, en santidad. Y crea disciplinas de santificación. Examínate qué pecados hay en tu vida y en tu hogar. Y que esto te lleve a un arrepentimiento. Que haya un giro en tu vida. Que pongas nuevas disciplinas para establecer el reino de Dios en tu hogar. ¿Qué debes implementar para que tu hogar sea santo? Pero también, ¿qué debes excluir para que tu hogar sea santo? En tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que haces. ¿Cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Amados hermanos, la santidad concierne a Jehová nuestro Señor. Y Jehová nuestro Señor ha puesto en nosotros su identidad santa. Entonces, vivamos santos en todo aspecto de nuestra vida. Y más como padres, conduzcamos a santidad a nuestros hijos. Este es el mayor principio que podemos tener en nuestros hogares. El carácter de Dios establecido en nuestro hogar. Cuando tú, por la gracia del Señor, conduces a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a establecer el carácter de Dios, la gran bendición viene. La presencia del Señor y el hecho de que seas un padre conforme al corazón de Dios. Hermanos, me emocioné mucho esta mañana. Ha llegado la hora. Damos gracias al Señor. Oramos dando gracias por la palabra que nos da y nos despedimos. Amado Señor y buen Redentor, cuán hermoso eres al presentarnos hoy, al exponernos tu santidad y tu obra de santificación a los santos, a los creyentes. Te damos gracias porque en la obra salvífica tú pusiste en nosotros tu naturaleza de santidad. Por lo tanto, te suplicamos que por el Espíritu Santo nos asistas para vivir la vida santa. Que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Que la fe que nosotros llevamos en Cristo Jesús sea evidenciada mediante las obras de fe y las obras de santidad y de santificación. Permítenos, Señor, que como padres
ya no malos, sino redimidos, santificados por virtud de la obra de Cristo, podamos dar buenas cosas a nuestros hijos. Señor, derrama de tu gracia sobre nosotros. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza en nuestros hogares como parte de nuestra santificación. Derrama sobre nosotros esa gracia de hacernos padres santos para llevar santificación a nuestro hogar. Bendito sea, Señor, por siempre en Cristo Jesús. Tu iglesia te adora y te exalta. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un saludo ya al final a nuestro hermano Oscar Alexander Chalá y gracias por la nota del hermano Rubén. Hermana Elizabeth, a todos, hermana Angelita, hermana Marce Narváez, hermano Alexander, amén, a todos los hermanos que han estado conectados, la hermana Elizabeth, a todos los hermanos un saludo muy especial, a todos los hermanos que nos han estado viendo. Muchas gracias. Les invito para mañana nuevamente a las 9 de la mañana por este mismo canal. Estaremos observando, meditando en el aspecto de de Dios es espíritu y Dios es amor. Entonces, hermanos, hasta pronto, hasta mañana, el Señor les bendiga. Y esta noche, 8 de la noche, si Dios nos permite y hay red, vamos a estar en la palabra de Dios. Muy buen día y gracia y paz para todos nuestros hermanos. Un abrazo a la distancia. Les amo en el amor del Señor.